Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.co. Ahora saludamos a la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Ella es del partido Dignidad y acaba de salir de la votación del nuevo Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez. Ella votó en blanco. ¿Por qué, doctora Jennifer Pedraza? Hola Diego, un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan hoy para hablar de un tema tan importante como lo es la Contraloría. Voté en blanco porque primero creo que este proceso está institucionalmente mal diseñado. No puede ser posible que el Congreso de la República siga eligiendo personas que van a dirigir entes de control porque precisamente tienen algún tipo de impedimento toda vez que su poder político, sus votos, tiene que ver con sus compañeros gobernadores, alcaldes, a quienes precisamente la Contraloría les va a ejercer el proceso de control político y de fiscalización. Primero, en una señal de protesta contra ese mecanismo institucional, pero dos, porque es verdad que el gobierno nacional intervino en la elección de la Contraloría y esto es precisamente a lo que nos hemos opuesto toda la vida a los sectores alternativos, porque por ejemplo, pensemos en el caso del presidente Iván Duque, que tenía Contraloría de bolsillo, Procuraduría de bolsillo, Fiscalía de bolsillo, Defensoría del Pueblo de bolsillo. Entonces, ¿quién ejerce cualquier tipo de control político y público si no son los entes de control? Los entes de control. Eso fue tan grave que en Colombia tuvimos esta de las peores contralorías, la de Felipe Córdoba. Se robaron 500.000 millones de pesos de los acuerdos de paz, de la implementación de los acuerdos de paz, y no solo los contralores que deberían vigilarlo no dijeron nada, sino que pidieron una tajada de esos 500.000 millones. O sea, una cosa absolutamente descompuesta. Eso ha derivado hoy en que la Contraloría incluso sea denunciada por muchas personas como una entidad que o ejerce sicariato judicial en el sentido de que persigue a la oposición y a las voces críticas de los poderosos, o es un chaleco de antibalas y de protección de la clase política tradicional. Por eso es que yo creo que es muy grave que el gobierno haya decidido intervenir en la elección de la Contraloría. Sí. ¿Y de qué manera intervino, Jennifer? Pues las denuncias que hay, que han reportado diferentes periodistas, que son los que destapan todo en este país, porque los entes de control no lo hacen, eh, presuntamente el mismo fin de semana de la posesión del presidente Petro, se habría reunido el mismo presidente con las cabezas de los partidos tradicionales que inicialmente habían decidido apoyar a María Fernanda Rangel, candidata de Felipe Córdoba, actual contralor, pero que un día antes de las elecciones tomaron la decisión de acompañar la candidatura que el pacto histórico estaba promoviendo, que era la de Carlos Hernán Rodríguez. Y eso es algo que es demasiado llamativo y que pues al final ocurre después de que se asignan varios ministerios que se vincularían con ese tipo, con esos partidos. Yo creo que esas son cosas que no se pueden entregar fácilmente porque estamos hablando de la independencia de los entes de control, que es una garantía básica de la democracia, tanto para que no haya persecución política como para que no se roben la plata. Es que eso es una bandera tan clara que en teoría Petro recogió en medio de las elecciones presidenciales, pero que hoy por lo menos en la elección de la Contraloría, no ha sido, digamos, recogido y atendido ese mandato. Sí. Lo que dice o lo que se sabe en la opinión pública, y esto pues lo hemos sabido de tiempo atrás, es que generalmente esos votos se intercambian por puestos después en la Contraloría por hojas de vida. ¿Es posible que en este caso haya sucedido lo mismo, Jennifer? Es muy posible que, digamos, esto ocurra porque las relaciones políticas siguen siendo muy similares. Es verdad que en el Congreso hay una representación mucho más plural de distintos sectores, pero siguen siendo mayoría los partidos tradicionales. Aún nos falta mucha cultura política y mucha comprensión de la importancia del Congreso. Todo el mundo decía, no, listo, yo no voy a vender mi voto a la presidencia, pero quizá para el Congreso sí, o quizá yo no voto a eso porque eso no es importante. Y vean que termina siendo absolutamente determinante la composición del Congreso y el hecho de que hoy sea en su mayoría igual de los partidos tradicionales, de los partidos de siempre, pues yo creo que hoy también se está manifestando en este fenómeno. Ahora, una vez elegido el Contralor, yo igual creo que hay que hacer una labor de control político serio. En teoría, todos los candidatos se comprometieron, por ejemplo, a contratar de planta a sus trabajadores, a abrir concursos para formalizar la planta de trabajadores, porque es que ese es el problema. Cuando todo es por órdenes de prestación de servicios, entonces echan a todo el mundo si no votan por el que ellos dicen y eso se vuelve digamos, un fortín para la politiquería. Eso es algo Sí. que habrá que hacerle control político precisamente para que no ocurra. ¿A usted la buscaron para ofrecerle algo?
No, a mí no me buscaron para ofrecerme nada. Desde el principio yo he estado, digamos, muy clara en esta posición, pero sí les cuento que hubo personas que me llamaron a decirme, oye, pilas, no te vayas a meter en esta pelea, tú no sabes lo que es no tener contralor, te van a esculcar de todo, te van a perseguir políticamente. Y uno, pues nosotros no tenemos nada, no tenemos rabo de paja, pero dos, fíjense que de entrada ya hace parte de que la Contraloría es una entidad que va a empezar a perseguir a quienes no hayan votado por el Contralor. Entonces, muchas personas han dicho incluso, no, es que acá, ¿Crees que eso puede, Jennifer, pero crees que eso puede suceder? pues si sucede lo voy a denunciar y pues yo creo que lo que te digo, el que nada debe, nada teme y en ese sentido, pues nosotros vamos a estar haciendo una tarea de control político sobre la labor tanto de la Contraloría como del Gobierno Nacional, pero pues ese sí es el espíritu que se vivía en el Congreso, como es que si yo no voto por él, ya se sabe que es Contralor y pilas porque entonces me va a perseguir. Es en eso, digamos, han convertido a los entes de control es en eso, con este tipo de prácticas, con las prácticas de intervenir y tener órganos de bolsillo que sirven es para presionar y para perseguir a la oposición o a los críticos y para premiar y proteger a los cercanos al gobierno. Eso es una cosa que no puede permitirse y que hay que estar muy atentos y muy atentas ahora que sabemos que, digamos, hubo intervención del gobierno a pesar de que se prometió en campaña que se iba a respetar la independencia de los entes de control. Sí. Hemos conocido que tú, Jennifer, vas a presentar una acción contra esta elección. ¿Qué se trata y qué sustento legal tiene? Vamos a presentar una demanda de nulidad de la elección de la Contraloría. Eso básicamente se trata de decir, miren, acá violaron todos estos pasos que la ley establece para una elección transparente de la Contraloría y por eso creemos que el proceso no debe ser válido y que debería reiniciarse el proceso de elección de la Contraloría. Es que ¿cuándo había sido tan mediático un debate de este estilo de la Contraloría? Es que quizás estamos hablando de la vez que más se ha manipulado e intervenido la elección de Contraloría, por lo menos en los últimos años. Desde que empezó el proceso nació viciado porque la presidencia del Congreso pasado citó a la comisión para dar apertura al proceso en medio del receso legislativo cuando la Constitución dice claramente no se puede hacer eso. O sea, es que es como si hubieran buscado qué dice la norma y hubieran buscado cómo hacer todo lo contrario. Sí. Desde el principio está viciado, conformaron una lista de 10 elegibles, la norma dice mitad tiene que ser mujeres, mitad tiene que ser hombres y tienen que cumplir estos requisitos, no les importó, se lo pasaron por la faja, hicieron una lista de 10 personas de la cual 8 eran hombres y muchos ni siquiera cumplían requisitos tan básicos como la edad. O sea, realmente el Congreso pasado estaba desesperado por amarrar una Contraloría que les mantuviera sus guardados pues tapados. Ahora, Sí. obviamente, pues las mujeres pusieron una tutela, y ya, al final, por orden del Tribunal de Cundinamarca, el Congreso pasado corrigió la lista en términos de género y de mérito, pero no se Sí. resolvió el problema inicial de haberlo convocado en medio del receso legislativo, lo cual vicia todo el trámite, porque lo que se hizo en receso legislativo no fue la lista de los 10 ni la de los 20, sino todo el proceso. O sea, desde el principio, desde que se convocó a examen en la Universidad Industrial de Santander y desde que se tomaron todas esas decisiones, el proceso nació viciado. Entonces nosotros vamos a proponerle al Consejo de Estado, vamos a mostrar estos vicios de trámite, además porque hay que decirlo, ya el nuevo Congreso, Roy Barreras, el 4 de agosto, si no estoy mal, citó una comisión accidental en donde se sacaron una entrevista de la manga porque la ley dice, para elegir los 10 finalistas se van a contemplar en los criterios de mérito el examen, que en este caso hizo la UIS, y la hoja de vida. De la manga, Sí. Roy Barreras dijo, no, 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 metamos también otro criterio, que es una entrevista de 3 minutos, absolutamente vergonzosa, y es solo con esa entrevista que Carlos Hernán Rodríguez queda como el de mayor mérito, que ha sido una de las Increíble. excusas que han usado varias personas para votar por él, pues es el de mayor mérito, es por esa calificación de esa entrevista que se incluyó de manera arbitraria en el procedimiento porque no está establecido así en la ley. Bueno, pero esos son, digamos, los detalles que precisamente Sí. detallamos en la demanda de nulidad que vamos a presentar ante el Consejo de Estado con el Sí. objetivo de que el proceso se vuelva a realizar, de que se haga de manera transparente e igual vamos a acompañar y a promover un proyecto de reforma estructural al mecanismo a través del cual hoy se elige Contraloría y en general todos los entes de control. ¿Quiénes la acompañan en esa demanda de nulidad? ¿Es una acción unitaria de Jennifer Pedraza o hay quienes la acompañan? No, primero, esto es una convocatoria abierta a cualquier congresista, cualquier colega que quiera firmar esta demanda. De hecho, la estamos trabajando, aún no la hemos radicado precisamente porque estamos esperando que varios congresistas la apoyen. Hemos charlado con Cristiana Avendaño, que es representante del Partido Verde por Santander, hemos hablado con Humberto de la Calle y con varios otros colegas que pues la idea es que nos puedan acompañar, porque esto para nada es una intención mía de tramitar un interés particular, sino que creo yo que
precisamente el Congreso se eligió como un Congreso de cambio, bueno, pues el cambio tiene que empezar por una elección independiente de los entes de control y al que tengan que destaparle ollas podridas, pues que se las destapen. Es que así es como debería funcionar la democracia. ¿Cuál sería el titular de la elección que vimos hoy los colombianos si tú estuvieras en la sala de redacción de un periódico y tuvieras que colocar el titular, Jenny? Ok, está difícil esa pregunta. No sé, ¿habrá contralor de bolsillo de nuevo? No sé, primera promesa incumplida del gobierno nacional, algo así. O una elección sucia, poco transparente, ¿qué habrá Una detrás? elección poco transparente, que habrá detrás, me parece que esto, pues sí abre, sí enciende las alertas sobre lo que vamos a tener. Yo creo, en muchas otras cosas, yo coincido con apuestas que ha promovido el gobierno del presidente Petro. Por ejemplo, en la reforma tributaria tenemos muchas coincidencias que fijo vamos a defender con esta contundencia que estoy hoy denunciando esto. Pero en este tipo de decisiones yo no lo acompaño, porque sí creo que son concesiones a la política tradicional y a los mismos corruptos contra los cuales la gente votó en esta elección presidencial. Así es, sin duda. Pues Jennifer, agradecemos esta entrevista, esperemos el resultado de esa demanda que van a presentar en el Consejo de Estado y se iniciará un trámite seguramente largo, complicado, controvertido y esperemos ver qué decide en últimas el Consejo de Estado. ¿Le parece? De acuerdo, súper, súper de acuerdo. Jennifer, un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias a usted, Diego, y a todas las personas que nos escucharon. Chao.